Miguel Ángel regresa a Roma alrededor de 1529-1530, donde es llamado por el Papa para realizar nuevas obras en la ciudad y otras que había dejado inconclusas, como la tumba de Julio II. En esta fase de su vida, Miguel Ángel pinta en Roma el fresco de la Capilla Sixtina, el fresco del juicio final. Años antes había pintado las bóvedas de esta misma capilla. Detrás de otros encargos que recibe de escultura, Miguel Ángel se hace cargo de varias obras arquitectónicas en la ciudad de Roma en esta época. La principal de ellas es una reforma a la colina capitolina. Esta reforma tenía que tomarse en cuenta que existían ya algunos edificios en esta colina y realmente lo que se le encarga a Miguel Ángel es realizar un trabajo de acondicionamiento urbano. Esta colina tenía el Palacio del Senado en la parte del fondo y una gran estatua ecuestre de bronce del emperador Marco Aurelio, que había sobrevivido a la Edad Media. Era una escultura ecuestre de Marco Aurelio de tiempos antiguos, de la época del propio emperador. En este grabado vemos cómo era la disposición de los edificios en la colina capitolina antes de que interviniera Miguel Ángel. Miguel Ángel, siguiendo las pautas que se le asignaron para decidir este proyecto por parte del Papa Paulo III, la primera de ellas era crear una plaza verdaderamente monumental y cívica, porque el Palacio del Senado representaba la ciudad. La reorganización urbana que realizó Miguel Ángel fue cuidadosa y también con métodos y planteamientos revolucionarios basados en múltiples puntos de vista. De acuerdo a la organización que hizo Miguel Ángel, el único antecedente que en el siglo XV se había realizado era quizás las reformas de la ciudad en Pienza, probablemente obra de Alberti, aunque el que la construyó estas reformas fue Rossellino. Pero Miguel Ángel plantea, así como vemos en este esquema comparativo, un proyecto similar al de Pienza, pero de acuerdo a una perspectiva invertida. Vamos a explicar un poco más en detalle lo que es esto. En Pienza, la forma de la plaza es trapezoidal, con los edificios que se adelantan a la iglesia, que es el foco, y lo equiparan en su misma importancia. En el caso del planteamiento de la colina capitolina que hace Miguel Ángel, si vemos esta planta, vemos que los edificios conforman también una planta trapezoidal, pero la fachada del Palacio del Senado, que es la que está arriba y en el fondo del espacio, está flanqueada por dos edificios que también conforman una plaza trapezoidal. Las grandes diferencias que se notan aquí es, primero, el trapecio está invertido de acuerdo al punto de vista en relación al proyecto de Pienza, porque tienen una función diferente que vamos a seguir explicando más adelante. Los dos palacios dan en sus fachadas principales a la plaza, que era rectangular, a la cual se tenía que subir por una larguísima escalinata, que realmente no es una escalera, sino es una serie de plataformas escalonadas. Este espacio quedaba en una parte más alta y se accedía desde una plaza que estaba en la parte más baja. El eje central domina toda la composición y ese eje central pasa por múltiples tránsitos por una línea que nos lleva desde la escalinata a base de terrazas en un ángulo recto al punto centro de la plaza, donde está la estatua de Marco Aurelio, la cual tenemos que rodear para seguir en este eje, y nos topamos con una fuente y una doble escalera para subir al Palacio del Senado, mientras que los dos palacios laterales nos sirven como telón de fondo en este recorrido. Por otra parte, el proyecto de Miguel Ángel contempla también que estos palacios fuesen ocupados por sedes cívicas, pero en esa época no había edificios o instituciones que ocuparan estos edificios, por lo cual se construyeron solo las fachadas. El eje central determina la simetría de todos los elementos del conjunto, es decir, es el eje dominante, y en ese sentido podríamos hablar de que este concepto es muy similar al del único punto de vista de un observador de acuerdo a la perspectiva cónica del Renacimiento. La plaza entonces se ordena cerrando los dos edificios existentes y se añade el tercero, pero solamente la fachada, que es el Palacio del Senado. En cuanto al lenguaje de las fachadas de los dos palacios laterales, domina el contraste entre líneas horizontales
y verticales. Repito, estos solo se construyeron las fachadas en esa época. La necesidad espacial de lograr la simetría determinó que Miguel Ángel diseñara estos palacios como elementos de cerramiento espacial. Es decir, estos palacios eran solamente un fondo para el acontecimiento que iba a significar el cruce de la plaza hasta llegar al Palacio del Senado. Miguel Ángel anticipa el espacio barroco al dotarlo de un movimiento circulatorio dentro del cual se percibe el espacio desde múltiples puntos de vista. Hemos dicho que ese eje domina la composición, pero cuando uno se va moviendo en ese eje está obligado a moverse hacia otros ángulos también para hacer el recorrido, y Miguel Ángel permite a través de las vías de circulación, estas 4 que vemos en la foto de la derecha, permite poder observar el espacio desde diversos ángulos. Ahora uno dice, ¿por qué los edificios están abiertos en relación al edificio del Senado que está al fondo? La razón es por la distorsión de la perspectiva. Al abrir estos edificios hacia el fondo, el Palacio del Senado adquiere un carácter más monumental en cuanto a la percepción. Eso solamente se puede apreciar estando en el espacio de la colina capitolina. Las fotografías ya nos hacen una vista en perspectiva del conjunto, pero solamente viéndolo en el lugar, uno puede darse cuenta de que la perspectiva domina ese espacio central, la fachada del edificio del Senado. Esa es la dirección predominante. En el centro, como dije antes, está la escultura ecuestre de Marco Aurelio, una escultura monumental hecha en bronce. En esta isométrica podemos ver la conformación de los edificios que se abren hacia el Palacio del Senado al fondo en un eje perspectivo. Tanto la escultura como en combinación con los ejes abriéndose de los palacios amplían las visuales finales. Después de concluir las reformas en la colina del Capitolio, a Miguel Ángel se le encarga por parte de los florentinos en la ciudad de Roma una pequeña capilla llamada San Juan de los Florentinos. Este encargo que encabezó el Papa Pío IV Medici, florentino y de esta familia, retoma un viejo proyecto que había realizado San Galo, pero Miguel Ángel lo replantea con un nuevo esquema. San Galo había planteado un templo circular con capillas a todo alrededor. El proyecto de Miguel Ángel es mucho más orgánico, respetó el concepto del espacio central de San Galo, pero rediseñó las capillas periféricas, generando un espacio mucho más dinámico, no todo el espacio igual. Hay 2 ejes que dan la perfecta simetría de todo el conjunto, al igual que los 4 ejes secundarios que conforman la composición. También se le encargó por esta época el diseño de la capilla Sforza en la ciudad de Roma, para la iglesia de Santa María la Mayor, un proyecto que no es de planta central, pero sí es bastante ambiguo, porque podríamos decir que bajo cierto punto de vista, ubicados en determinado punto, parece ser un espacio central, pero viendo la planta vemos que la cabecera donde está el presbiterio domina definitivamente el espacio, lo cual no lo hace central. Es un proyecto un tanto ambiguo. La elevación de los muros corresponde a los seguidores de Miguel Ángel. Esto él solo diseñó el proyecto. La concepción espacial sí es completamente suya, manejando las pantallas arquitectónicas que generan un espacio ya que se va aproximando al barroco. Finalmente, el último gran encargo que recibió Miguel Ángel del Papa Pío IV, que estaba muy preocupado por las reformas urbanas de la ciudad, fue la reforma del conjunto afecto a la nueva Vía Pía, una larga calle que entronca con las reformas de las vías medievales y renacentistas, más que con la ciudad que tiempo después sería escenario del barroco, es decir, la ciudad de Roma. El proyecto incluía una puerta monumental como cierre de la calle y la reforma de las termas de Diocleciano, que iban a ser convertidas en la iglesia de Santa María de los Ángeles. Aquí vemos 2 bocetos hechos por la mano del propio Miguel Ángel para el diseño de la puerta monumental de la Vía Pía. Ambos proyectos son de un clasicismo alterado, donde Miguel Ángel se da permiso de cambiar y de hacer diversos juegos distintivos con los elementos propios de la arquitectura clásica, como esas combinaciones de frontones
triangulares con escarzanos o los frontones con volutas, todos los entablamentos partidos, etc. Al final, el diseño de Miguel Ángel tiene claras reminiscencias medievales, que unidas a fórmulas típicamente de él, Miguel Ángelescas, son lo más remarcable de estas reformas es el hecho de ser una puerta dirigida hacia la ciudad y no hacia el exterior. En este sentido también se anticipa al concepto escenográfico del barroco. La Puerta Pía, entonces, es un proyecto que, si bien fue diseñado por Miguel Ángel, todavía tiene reminiscencias medievales, como esas almenas fingidas en la parte superior. Sin embargo, si vemos los cuerpos centrales, todos esos elementos que diseña Miguel Ángel para los frontones partidos o con volutas y escarzanos son totalmente novedosos. Aquí definitivamente Miguel Ángel ha roto las fórmulas de la arquitectura clásica buscando un nuevo lenguaje.